Hola, soy Carlos Jaurena, codirector de la carpeta revista Pelos de Cola, junto con Esteban Eroski y David Coronilla. El concepto siempre fue el crear una revista carpeta de lo erótico obsceno. Los 3 primeros números fueron de temática libre dentro de lo erótico obsceno. Sin embargo, para el 4º número empezamos con carpetas temáticas y fue así como pasamos de sadomasoquismo, a zoofilia, a lluvias doradas, a traseros, autorretratos, etc. Cada número de la carpeta se volviera como mucho más dirigida hacia un tema monotemático. El formato empezó con unas medidas muy arbitrarias, muy difíciles de imprimir, 18 por X centímetros. Sin embargo, después le cambiamos a tamaño carta, que fue lo que nos funcionó mejor, y las portadas eran muy interesantes porque cada número las diseñaba uno de los codirectores, entonces, y no solo la diseñaba, sino que le variaba el empaque. A veces era una caja de cartón, a veces era una bolsa de papel, bolsa de plástico, etcétera, con un diseño que iba incluido en la portada misma. Era bidimensional en su mayoría, sin embargo, como a los artistas que invitábamos se les daba libertad creativa, muchos de ellos incluían objetos tridimensionales, en especial la congelada de uva era de las que más participó con objetos tridimensionales, incluso con un cassette en el que grabó pues, alguna de sus historias. Bueno, las portadas yo podría decir que casi todas eran bidimensionales, sin embargo, desde el primer número le incluimos peluche, por aquello del pelos de cola, entonces era lo que caracterizaba un poco el asunto tridimensional, pero no llegaba a ser tan tridimensional. El tiraje en un principio fue de 150 ejemplares, sin embargo después lo bajamos a 100. El artista tenía que entregar, entonces cada uno de ellos, según sus posibilidades económicas, lo mandaba a hacer en offset o en fotocopia, algunos en grabado en linóleo, grabado en madera, fotografía blanco y negro, fotografía color, etc. El papel era el que cada artista mandaba. Decía yo que muchos mandaban sus fotocopias en papel bond, por supuesto, pero incluso papel bond de colores, pero no dejaba de ser papel bond. Pero muchos sí metían papel de algodón, papel caple y otro tipo de papeles como pues mucho más atractivos hacia las artes plásticas, hacia las artes de la gráfica. No se encuadernaba, eran hojas sueltas, precisamente para que la gente que adquiriera estas carpetas pudiera enmarcar los grabados que fueran de su elección. La carpeta se inspira en este viaje que hizo Esteban Eroski en España, donde vio infinidad de fanzines, pero ya cuando la empezamos a elaborar desde el primer número, pues se inspiraba de las carpetas de gráfica que habíamos visto muchas veces en Ciudad de México, en el que los artistas que colaboraban entregaban un tiraje de diferentes técnicas de grabado, de fotografía, de gráfica, etc. Tenía algo que ver el que conocíamos bien las revistas que habían estado presentes en nuestra comunidad artística, digamos, ¿no? Como La Pus Moderna, La Regla Rota, A Sangre Fría, Mo, la necesidad de crear un producto que no fuera revista, que no fuera fanzine, sino que se acercara más a la carpeta de gráfica con un valor artístico, comercial, monetario mucho más alto que las revistas que acabo de mencionar. Bueno, cada vez que sacábamos ya el número, hacíamos una presentación en diferentes bares, como de sexo en vivo, digamos, ¿no? Como el 14, el 33, el Pájaro, la Corneta, etc. En alguna ocasión el Taller de la Zona Rosa. Ahí hacíamos una presentación. Se le entregaban 2 ejemplares a cada artista que participaba y los demás se ponían a la venta en aquel entonces a un precio muy accesible, que eran 100 pesos. Entonces muchas veces volaban, según, por ejemplo, en varias ocasiones participó Naum Senil, que él ya era un artista bastante reconocido, entonces en esa ocasión las carpetas volaban casi el primer día, ¿no? Por el bajo costo en que las dábamos nosotros. Y ya después, las que sobraban, pues se iban vendiendo a cuentagotas, pues de boca en boca, no había una distribución en librerías, ni mucho menos, ¿no? Era como entre cuates se iban distribuyendo, se iban vendiendo, y no dudo que por ahí hayan sobrado algunas que
que sigan disponibles. Desde el principio nos hicimos la idea de que íbamos a sacar nada más 10 números, porque no nos gustaba la idea de que fuera un proyecto que nunca se sabe cuánto termina y que muchas veces ya se va repitiendo, y efectivamente cuando llegamos al número 10 lo hicimos desaparecer. Eso fue hasta el 2000. Empezamos en el 95 y en el 2000 terminamos con el número 10. La gente que participó y la gente que los adquirió a la fecha de tener una colección pues muy interesante. Sobre todo la carpeta revista era muy irregular, había cosas de muy buena calidad junto con cosas muy malas, porque se aceptaba lo que mandaran los artistas invitados. Entonces muchos de ellos mandaban fotocopias muy baratas, etcétera, pero artistas con más trayectoria sí se preocupaban por mandar grabados impresos en tórculo y muchas veces a 2 tintas, etc. Los que adquirieron esa revista, ya sea por participar o por pagarla, en la actualidad tienen una colección muy interesante de obra gráfica erótica obscena y que de alguna manera contribuyó a la historia cultural de este país, de crear un producto que no existía hasta ese momento. Algo que no he dicho es que también invitábamos a escritores. Por ahí circuló Rogelio Villarreal, Guillermo Fadanelli, Mauricio Bárez, La Congelada de Uva, etcétera, que aglutine este tipo de productos erótico obscenos dentro de las artes plásticas y de la literatura. No lo veo en la actualidad. Creo que fue un producto único y eso nos llena de orgullo de alguna manera.